Toledo, está con nosotros un exministro que trabajó con él en la cartera de trabajo, Juan Cheput. Bienvenido al programa. Muchas gracias por conectarse. Muy buenas noches, Mávila. Encantado de conversar contigo. Como uno de los integrantes del equipo más cercano al gobierno, a lo que fue la gestión de Alejandro Toledo, ¿qué sentimientos le genera que probablemente en unos días el señor Toledo esté llegando ya a nuestro país en el marco de un juicio que debe iniciarse una vez se supere el control de acusación por el caso de corrupción probablemente más redondo, para hablar en términos metafóricos, y de un soborno tan alto como estos 35 millones de dólares? ¿Cuál es su sensación, Juan Cheput? Bueno, mi sensación es la misma desde hace meses, en la cual se sabía de que esto era ineludible y que en cualquier momento él tenía que enfrentar los rigores de la justicia peruana. Tengo sentimientos encontrados, pues como muchos saben, en el año 2000 Alejandro Toledo representó las esperanzas de una gran cantidad de peruanos en el retorno a la democracia y sobre todo en la construcción de las bases de una institucionalidad que lamentablemente ahora se está deteriorando. Sus ministros no sabían y sus funcionarios lo que él hacía con un pequeño grupo de personas que luego saltó a la luz pública como consecuencia de las declaraciones del señor Barata y de otras personas que podría haber allí de parte de Odebrecht, que se indicaban, ¿no?, directamente al señor Joseph Maiman, a Vidanón, a la propia esposa, Elian Karp. Entonces, era una cuestión más o menos encapsulada, ¿no? Claro. Él he sugerido públicamente que él deje de lado las leguleyadas y venga al país, pues él ha sido jefe de Estado y por lo tanto le corresponde venir y asumir su responsabilidad ante la justicia peruana. Claro, ahora la extradición es exclusivamente por el caso de la interoceánica. Todavía el trámite de la extradición por el caso de Coteva que compromete a la señora Karp está en trámite, ¿no? Y la compromete porque el señor Toledo dio una serie de argumentos para ocultar este asunto de los más estrambóticos que puede haber dicho un presidente o cualquier político envuelto en una trama de corrupción como de la que él es el protagonista. La señora Karp el día de hoy se ha pronunciado de alguna manera. Vamos a escuchar lo que dijo para regresar con el exministro Juan Cheput. A meterlo preso y que se muera y nunca haya juicio. Juicio no va a haber. ¿Juicio no va a haber? ¿Por qué cree que no va a haber juicio? Porque han decidido armar todo una farsa, todo un texto y un discurso falso. No quieren escuchar la defensa. Bueno, lo último que ha dicho el señor Toledo a propósito de lo que acaba de declarar la señora Karp es que la justicia en el Perú no da ninguna garantía, incluso la ha comparado, ¿no? Ha hecho una comparación y ha dicho la justicia en el Perú está muy mal y ha desacreditado el sistema de justicia. ¿Cuál es su reflexión sobre este asunto? Bueno, la verdad es que nuestra justicia y sobre todo nuestros políticos son muy emotivos, ¿no? No tienen la cabeza fría. Yo les decía a muchos de ellos, como por ejemplo Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular o algunos ministros de este gobierno, que le estaban haciendo un gran favor, no solamente a Alejandro Toledo, sino a cualquier persona que estuviera en esos momentos en medio de juicios por haber cometido actos ilícitos, desde el momento que adelantan opinión. El señor Alejandro Aguinaga lo insultaba en Twitter, ¿no?, a Alejandro Toledo. Eso tranquilamente puede ser enseñado por cualquier defensa indicando, miren el clima que hay en el país. O algunos ministros, como el señor Tello, también adelantaban sobre las posibilidades de prisión y cosas por el estilo. Sí, es correcto. Cuestiones que deberían trabajarse o manejarse de una manera mucho más discreta, ¿no? Pues dan instrumentos para que se diga que hay persecución política. Y dicho sea de paso, Toledo no sería el único. Esos argumentos también lo han manifestado Alan García, Ollanta Humala, el mismo Pedro Pablo Kuczynski. ¿Todo por qué? Porque en el Perú se estila pues que la jauría salga en momentos en los cuales se muestra la presa débil, y de esa manera intentan un lucimiento político indecoroso. Entonces yo creo que acá hay que ver las cosas con serenidad. Alejandro Toledo tiene que venir al Perú. Alejandro Toledo tiene que colaborar con la justicia. Y Alejandro Toledo tiene que decir su verdad implicando a quienes tenga que implicar. Sobre ese porque punto, final... Juan, lo interrumpo antes de que nos gane el tiempo y para ir cerrando la entrevista. Usted acaba de decir algo importante. Toledo tiene que colaborar con la justicia y decir todo lo que sabe. Lo que está insinuando es que Toledo puede comprometer la situación de algunos otros personajes. ¿A quién se refiere? Por supuesto. Y no solamente de su gobierno, sino también qué personajes del APRA le pedían de que firmaran las adendas durante su gobierno.
¿no? ¿Tiene usted O sea, alguna idea de esos personajes del gobierno no, aprista pero- que le pedían que firmara las adendas? No, pero se sabe, y eso es fruto de lo que ha salido en los propios medios de comunicación, ¿no? Ajá. Conversaciones. ¿Recuerda usted alguno hoy? No, en estos momentos no, pero sí, obviamente voy a investigar en las hemerotecas porque yo recuerdo que salía ese tipo de presiones, sobre Ajá. todo en el INPI. Una vez que el señor Alan García ya era presidente electo, habían exigencias de parte de algunos personeros apristas para que se adelantara ese tipo de adendas y se hicieran durante el gobierno de Toledo. Entonces, si va a haber declaraciones, va a ser como una onda expansiva. Y por otro lado, quienes quieren implicar a los ministros de Alejandro Toledo están completamente equivocados. Los ministros de Alejandro Toledo, sobre todo, todos aquellos que pertenecen a los comités de proinversión, que están implicados en la Interoceánica 1 y 2, 2 y 3, en todos los tramos, están siendo investigados desde hace años. Desde mi punto de vista, injustamente, pues son personas honorables, pero ya están siendo investigados. Por lo tanto, si en este proceso de colaboración con la justicia se tiene que dar algún tipo de declaración, yo creo que las sorpresas van a ser grandes y no van a implicar necesariamente a gente del entorno de Alejandro Toledo. Muy Puede bien. ser una onda expansiva que afecte a otros grupos políticos o a otras personas, ¿no? Interesante, interesante. Ojalá luego de revisar la hemeroteca nos podamos a poner en contacto para poder detallar mejor y con más precisión esa lista de sospechosos a quienes podría delatar Alejandro Toledo una vez en el Perú. Muchísimas gracias a Juan Cheput Mucho por haber gusto. participado del programa esta noche. Gracias a ti, Maggie. Ahora, decía algo importante el exministro de Trabajo, decía